Damos la bienvenida a todos aquellos que estamos en esta primera sesión de nuestro taller de Teología Natural, Fundamentos Filosóficos, Desafíos Epistemológicos y Diálogo Contemporáneo entre Razón y Fe. Es un placer para nosotros que esté nuestro profesor Bruno Galeano. Y bueno, profesor, es todo tuyo el tiempo. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Bien, un placer estar aquí, poder compartir y poder desarrollar y hablar nuevamente, como digo, de cosas que han ocupado mi reflexión y mis estudios estos últimos años. Y hoy toca hacer un recuento, un pasaje nuevo por lo que es filosofía, para adentrarnos ya de lleno en el filosofar, digamos, ¿no? Y aprender las nociones fundamentales, digamos, ¿no? Yo quería remarcar la importancia nuevamente que impera para el cristiano aprender filosofía hoy, y me remonto a una historia que es biográfica de la vida de Arcis Sproul. No sé si ustedes lo han conocido, es un teólogo reformado. Él primero estudió filosofía y después estudió teología, y él tiene un librito muy bueno. No es bien profundo, pero es bastante, le da una mirada universal de la filosofía, que se llama Las ideas tienen consecuencias. En ese libro Sproul relata algo que le había pasado a él cuando era muy joven, cuando él era estudiante de segundo año de la carrera de filosofía. Y en el segundo año, Sproul cuenta que sus amigos que estaban estudiando ingeniería, cuando llegó el verano, tenían trabajos de verano, ¿no? Y le daban conforme a la carrera de ingeniería. Pero él, nadie lo quería contratar, porque ¿qué lo podían contratar por filósofo a él, no, digamos, ¿no? Entonces consiguió un pequeño trabajo de verano, limpiando limpiando en un hospital, ¿no? Barriendo en un hospital. Y le dijo el hombre de ahí: bueno, toma, piense con esto en la mano, y le dio una escoba y se puso a barrer, ¿no? Como ninguneándolo, digamos, ¿no? Entonces empezaba él ahí. Un día estaba él barriendo en el gran tipo patio que hay dentro del hospital, y a lo lejos ve otro hombre que es un conserje, que también estaba encargado de la limpieza y todas esas cosas en el hospital, y se acerca a charlar con él. Y empiezan a conversar hasta que este hombre le pregunta a Sproul, joven, ¿qué está estudiando? Y le digo: estoy estudiando filosofía. Y dice que este hombre, que trabajaba limpiando también el hospital, le brillaron los ojos y empezó a hacerle preguntas, a charlar, a conversar con Sproul, ¿no? Y entonces se empieza a meter la charla un poco más filosófica, conceptos difíciles, a tal punto que Sproul se sorprendió, porque la conversación él ya no la podía dominar, y este hombre que estaba limpiando el hospital manejaba demasiado bien la filosofía, al punto que ya no le podía seguir la conversación. Y él, un momento, se detiene Sproul y le pregunta: ¿por qué usted sabe todas estas cosas? ¿Cómo es que usted sabe todas estas cosas? Y el hombre le cambia el rostro y se le pone triste el rostro, y él le dice que él era un doctor en filosofía recibido, era profesor en Berlín, Alemania, un doctor de filosofía de Berlín, Alemania, y que la filosofía había arruinado su vida, le dijo, porque en el momento que surge el movimiento nazi, Hitler empieza a perseguir a los intelectuales que no se oponían al partido. Y entonces él comentó que habían asesinado a su esposa y a su hijo, y que él escapó a Estados Unidos con su hija pequeñita, y que dijo que se iba a dedicar toda su vida simplemente a su hija. Y entonces Sproul quedó impactado, y dice algo en eso que cuenta que le pasó, que a mí me golpeó y me hizo pensar demasiado lo que dice luego Sproul. Porque Sproul reflexiona la situación y dice: yo estoy barriendo porque mi país no valora la filosofía, porque él no consiguió trabajo de verano como filósofo. Yo estoy barriendo porque mi país no valora la filosofía. Y este hombre está barriendo porque su país valora tanto la filosofía que lo quisieron matar por sus ideas. O sea, ahí se ve cómo es Alemania, ¿no? Muchos los llaman los inventores de la razón, el pensamiento ilustrado, el racionalismo, digamos, ¿no? Y Estados Unidos es un país un poco más pragmático, más el lado económico. Entonces,
y de ahí dice, no, las ideas tienen consecuencias, ¿no? Entonces la importancia que Sproul ve en la filosofía es entender qué ideas nos han influenciado también, ¿no? Hay muchas ideas que están en nosotros, pero que en realidad no sabemos de dónde vienen. Yo les doy un pequeño ejemplo, ¿no? Una vez cuando yo hace muchos años eh, estaba una tía que ya es abuela y su nieta le dice, abuelita, ¿dónde estábamos nosotros antes de venir al mundo? Y mi abuela le dice, éramos angelitos, y mi tía le dice, éramos angelitos y estábamos con Dios, dice. Y yo me quedé pensando, ¿no? O sea, mi tía nunca ha leído filosofía, nunca, pero el cristianismo nunca dice que nosotros venimos del cielo a la tierra, somos creados en nosotros totalmente aquí. Esa idea que venimos de otro mundo, o sea, del cielo, es platónica. O sea, como mi tía podría saber eso que nunca leyó, pero hay algo en la cultura que se ha filtrado a través de la filosofía, digamos, ¿no? Y todavía me sorprende no solamente la respuesta de mi tía, sino la pregunta de mi sobrina. O sea, eso es lo que más me sorprende. ¿Cómo es que llegó a preguntarse de dónde vinimos al mundo, digamos, ¿no? Cuando nosotros sabemos, al menos los cristianos, que el único que vino al mundo es Cristo. Digamos, en el sentido fuerte, digamos, de la cuestión, ¿no? Entonces, eh, todas esas cuestiones, lo que yo quiero lograr, o al menos incentivar siempre a mis alumnos, es que cuando uno pueda conectar con la filosofía y leer un poco y estar atento, logre ganar conciencia histórica. Y no me refiero a esa conciencia marxista de la lucha de clase, no, sino que podamos entender el hilo conductor de las ideas a través del tiempo. O sea, cuando escuchemos un discurso, cuando escuchemos una teología, cuando estemos escuchando un noticiero, un discurso político, podamos detectar, esto es tal filosofía está detrás del discurso, tal concepto aparece, esto es Kant, esto es Tomás de Aquino, esto es Aristóteles, aunque no lo está diciendo explícitamente, implícitamente, la estructura del discurso, el logos, o sea, la razón del discurso, esconde una filosofía que viene atravesada históricamente, ¿no? Bien, entonces, eso es a principio, ¿no? A norma general. Ahora, repasando la cuestión esta de la filosofía, en la diapositiva, justamente, si en la diapositiva, si Suriel puede bajar un poquitito para ver la... Ahí está, perfecto. Podemos leer nosotros ahí justamente que la palabra filosofía tiene sus raíces en el griego antiguo, se compone de dos términos griegos, filo, que significa, o filio, que significa amor, o amante, y sofía, que se traduce como sabiduría, ¿no? Amor a la sabiduría, digamos, ¿no? O conocimiento. Por lo tanto, etimológicamente filosofía se interpreta como amor a la sabiduría, búsqueda del conocimiento. Yo no recuerdo, y me habrá saber Suriel, si es que yo comenté en la clase pasada, y aquí justamente lo dice en el latín, sapientia procede de sapere. Y en la próxima, no digo que lo cambies todavía a la diapositiva, todavía no la cambies, pero en la próxima diapositiva vamos a ver que esto se recoge de la tradición de Cicerón y de Aristóteles. Y dicen ellos que justamente el primero en utilizar la palabra filósofo fue Pitágoras. Pero fíjense ustedes esto, Pitágoras lo utiliza en un sentido de modestia. Hoy en día a muchos no nos gusta, ya, o sea, a veces a mí me da cosa decirme yo soy filósofo, prefiero que los demás me lo digan, a que yo le lo diga a mí mismo. Y es extraña esa sensación que tiene el que pasa tiempo estudiando esto, porque el primero que se llamó filósofo fue Pitágoras, y no lo hizo por engreído, sino que lo hizo como modestia, porque el filósofo es el amante de la filosofía, el que busca el conocimiento, enfrentado a su época a los sofistas, los que saben, los sabios.
Entonces, yo no soy un sabio, decía. Yo soy un amante, un buscador del saber. Hoy en día a mí me cuesta, y a varios le cuesta llamarse a sí mismos filósofos. ¿Por qué? Porque la historia ya, o sea, hay zapatos muy grandes que llenar en la historia de la filosofía. Yo soy filósofo como fue filósofo Aristóteles. Yo soy filósofo como fue Tomás de Aquino. Y cuesta, digamos, decir. Entonces, ante eso, lo que pasó a ser un término de modestia, pasó a convertirse propiamente en un término que cuesta decirlo. Ahora, ustedes habrán escuchado alguna vez que la expresión este es un sofista tiene una connotación negativa, ¿verdad? Es como alguien que hace razonamientos falaces o que esconde intenciones o que usa el discurso para, como decimos, para enredarte, ¿no? Entonces, esa persona tiene una connotación negativa. Pero hay que entender algo y creo que la analogía les va a servir a ustedes. Cuando nosotros decimos, este es un fariseo, cuando nosotros pensamos la palabra fariseo, la pensamos negativamente. ¿Por qué? Por lo que pasó con Jesucristo. Pero históricamente, un fariseo, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de Jesucristo, ellos eran el modelo de hombre religioso. Ellos eran el modelo del hombre. Es muy probable, quizás, que muchos de los que apoyamos o estamos a favor del cristianismo o de personas de Cristo, hubiésemos estado del lado de los fariseos, porque ellos eran la norma en ese momento. De la misma manera, los sofistas eran los sabios de su tiempo, y nosotros los vemos negativamente por lo que le hicieron a Sócrates, porque por culpa de los sofistas, Sócrates murió. Porque por culpa de los fariseos, Cristo murió, en cierto sentido. Entonces, si nosotros nos retrotraemos a ese tiempo, el sofista era el sabio, que ya vamos a ver cuál es la diferencia con los filósofos. Pero entonces vamos por ese lado, ¿no? Entonces, si me permite, si el hermano puede cambiar la diapositiva. Según una tradición registrada por Cicerón y que se remonta a un discípulo de Platón llamado Heráclides, el pórtico fue Pitágoras quien, lo veo un pequeño, perdón, fue Pitágoras quien inventó el término filosofía. Los primeros pensadores griegos fueron llamados sabios. Pitágoras, por modestia, solo quiso llamarse amigo o amante de la sabiduría. El texto de Cicerón que nos referimos se encuentra en las Tusculanas también se le dice, ¿no? Bien, ahora entonces hay que tenerlo en claro. La filosofía nace con modestia, el término filósofo nace con modestia. Ahora, eh, ¿algún comentario, algo que quieran decir? Algo que, no, si no, Creo que en la lectura, profesor, de Roldán, Alberto, uh-huh, hace una excepción tremenda en el proceso de reconocer la filosofía como base que no permite lo inicuo, perdón, uh-huh, y que observa para poder aproximarse. Por ejemplo, rápidamente, lo que mencionó en la clase pasada, algo acerca de San Agustín, es un lema en mi iglesia de más de 100 años y que el decir que es de San Agustín a veces produce prurito. sí, 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 No, dice, no, no, es discípulo de Cristo. Bueno, discípulos de Cristo lo tomaron de San Agustín, ¿no? claro, Y no solo el lema, sino toda la construcción desde donde se resume en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, más en todo caridad. claro, es tomado de Agustín. Sí, y Agustín fue uno de los grandes. Agustín, para mí, el padre Garrigou Lagrange, en un libro que se llama eh, El realismo del principio de finalidad, un libro que escribió Lagrange para poder fundamentar en una final. Él dice, si pasamos un año estudiando a Kant
o a Descartes, deberíamos tomarnos 20 años estudiando a Platón y Aristóteles y toda una vida estudiando a Santo Tomás y San Agustín. Agustín entendió el corazón de la filosofía cuando dijo, o en cierto sentido lo entendió, en el sentido clásico y platónico, cuando él dice, buscamos como los que aún no han encontrado, y encontramos como los que aún han de buscar. Recuerden, no pretendiendo haberlo alcanzado, ¿no? ¿Se acuerdan ese del pasaje del apóstol Pablo? No pretendiendo haberlo alcanzado, sino que prosigo, dice, ¿no? Esa idea también está penetrada en la filosofía como la búsqueda del conocer, ¿no? Es la búsqueda del saber por el saber mismo, digamos, ¿no? Entonces buscamos como los que aún no han encontrado y encontramos como los que aún han de buscar. Entonces, la filosofía, como todo lo demás, se aprende, dice Bergson. Obviamente, aprender filosofía es también un hecho de aprender historia de la filosofía. Alguien que quiera acercarse a la filosofía tiene que al menos leerse un pequeño libro de la historia de la filosofía. Un pensar filosófico sin pensar históricamente será muy difícil, digamos, ¿no? Y por ahí va a pasarle, como decía un profesor de poesía que yo tenía, que decía, cuando creemos sernos innovadores en filosofía, ¿no? Cuando creemos que vamos a crear nuestra propia filosofía, y él decía, ¿sí? ¿Se lo no? No, no, pero él decía, todo lo que ustedes, en la serie de poesía, ¿no? Todo lo que ustedes dicen, ya lo dijo un griego. O sea, cuando uno quiere ser novel capa, que ya lo dijo un griego, digamos, ¿no? O sea, hay que ir con humildad hacia la cuestión poética y filosófica, porque tenemos muchos años de tradición. Aprender la filosofía que se ha cultivado al calor de la iglesia también es importante, porque lo lindo de ser cristiano, y lo decía Hermann Bavinck, ¿no? El gran teólogo reformado en su dogmática reformada, es que uno, cuando entra al cristianismo, y más en esta época, hereda. Tenemos un patrimonio, hemos heredado un patrimonio de la historia de la iglesia. Todos los pensadores que han quemado sus pestañas estudiando y reflexionando, guiados por el Espíritu unos. Entonces, no estamos a la deriva, estamos en la deriva, cuando entramos al cristianismo, de la fe en Cristo, heredamos el depósito de la fe y el conocimiento y el arduo trabajo que han hecho estos pensadores, digamos, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Luego Aristóteles también nos dice la filosofía una verdadera sabiduría. También consideramos sabio a aquel que puede comprender las cosas difíciles y no fácilmente accesibles para la inteligencia humana, pues la percepción es común a todos y por tanto fácil y poco sabia. Además, aquel que comprende con mayor precisión es más capaz de enseñar las causas. Lo consideramos, y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Esto lo dice Aristóteles en la metafísica. Yo diría, ¿qué es más, o sea, qué tiene más mérito? ¿Conocer el efecto o conocer la causa del efecto? Porque yo puedo saber que el fuego quema por una cuestión inmediata, que acerco mi mano y me quemo el fuego. Pero poder responder a la pregunta de por qué el fuego quema es muy distinto a saber que simplemente quema, porque amerita un ejercicio reflexivo y de investigación. Entonces, la filosofía busca causas, explicaciones fundamentales. No se queda en la inmediatez de la experiencia, porque en ese sentido no seríamos muy diferentes del animal, que acercándose al fuego se quema y se aleja. Adquiere el conocimiento sensorial inmediato de aquella afección. Entonces, como diría Aristóteles, sabio es aquel que puede explicar las causas. Sí, puede moverlo, hermano. Ahí tenemos la filosofía, ahí está diciendo,
Entonces tenemos la filosofía aquí como cognitio per causa, conocimiento a través de las causas. La filosofía es una ciencia, si se quiere, o una disciplina que nos enseña a conocer. Esto lo dice Jacques Maritain en el texto que yo les mandé. La filosofía no es una forma de elaborar discursos persuasivos, que es lo que hacían los sofistas, que ya vamos a ver. La filosofía no es una forma de vivir. También, no, él tiene una filosofía de vida. Tampoco es eso propiamente en su sentido estricto. Ni tampoco es un género literario. La filosofía no es literatura. La literatura puede tener filosofía o ser un poco filosófica, pero la filosofía no es literatura. Hoy en día los filósofos posmodernos han reducido la filosofía a poesía o literatura. Uno de los grandes responsables de ese giro es Nietzsche y después los grandes literatos posmodernos. Ahora, si bien la filosofía busca las causas, nosotros en la clase pasada habíamos estudiado, habíamos visto un poquitito la cuestión de la diferencia entre causas lineales, sucesivas, que estudian las ciencias particulares, y causas jerárquicas fundamentales que estudia la filosofía. Entonces, fíjense que el método científico actual está versado bajo el criterio del falsacionismo. ¿Qué significa esto? Que una tesis o una teoría científica es válida hasta que aparezca una evidencia contrainductiva que trastoque toda la teoría y tenga que reformularse el paradigma, ¿no? Entonces la ciencia apela al falsacionismo como verdades provisorias. Por eso las ciencias particulares no son absolutas, como la química, la física, no, porque lo que va descubriendo forma modelos explicativos. En cambio, ¿qué nos dice Maritain en el texto y aquí en esta cuestión? Que la filosofía nos va a ayudar a conocer qué son las cosas, sus causas, y por qué son lo que son, y por qué son de cómo son y no de otra manera. El pensamiento filosófico es muy pretencioso, algunos dirían arrogante, pero la cuestión es que el filósofo busca el absoluto. El filósofo es alguien enamorado de la verdad absoluta, ya sea que no la tenga todavía y la busca, o quizás nunca la encuentra pero la busca, es un enamorado de la verdad. No de una verdad que ahora se va a esfumar, que es un ratito, que durante 50 años, no, él quiere la verdad, la posta, decimos los argentinos, la verdad, ya posta significa lo verdadero, aquí quiere la verdad, añora la verdad y cuando la encuentra se va a aferrar a ella y como diría un gran filósofo argentino acá, a una verdad no se renuncia por más que no tenga la posibilidad de triunfar. Si perecemos, perecemos con la verdad, digamos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo propio del filósofo que entrega su vida por la verdad, Sócrates, o alguien que no traiciona la verdad, Cristo, digamos, ¿no? Por eso Nietzsche odia a Platón y odia en cierto sentido a Cristo. Porque ellos dicen, estos valoraron la verdad más que la vida. Y Nietzsche prefiere ser vitalista, ¿no? La vida prima Nietzsche, ¿no? Por más que se viva en la mentira, si la mentira me lleva a la vida, vivo, ¿no? En cambio, San Agustín y todos los demás, la tradición clásica, no son personas que son suicidas, ¿no? No son suicidas. Pero San Agustín decía de la religión verdadera en una conversación del libre albedrío con un alumno suyo, le preguntaba, ¿qué harías tú? ¿Tú crees que si descubrieras, le dice, que eres inmortal, podrías ser feliz? Dice el otro, yo podría ser muy feliz. Nada me agobiaría si yo supiera que soy inmortal, dice el amigo de San Agustín. Pero Agustín le pone una traba y le dice, bueno, no sé si te lo comenté la clase pasada, pero imagínate que vas a vivir inmortalmente, pero no vas a poder conocer más nada que lo que ya sabes nomás. Y el otro dijo, ¿podría ser feliz? Dijo, no, yo rompería en llanto y desesperación, porque lo que hace a la vida, una vida feliz, es el conocimiento también.
Por eso el cristiano va a vivir conociendo eternamente a Dios, digamos, ¿no? Esa es la clave, digamos, ¿no? Porque una vida, y eso lo decía Sócrates, una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Porque la vida es importante, sí, pero unida al conocimiento, la vida cobra sentido. Porque si yo fuera inmortal, pero solo estuviera relegado a lo finito, mi inmortalidad acabaría con lo finito. Si yo me paro delante de un cuadro hermoso, yo capaz que me impresiona, pero después de 10 años encerrado en la habitación voy a terminar odiando el cuadro. Porque lo finito nos sacia, como diría una poetisa argentina, Alfonsina Storni, somos manos hambrientas de infinito, dice, ¿no? Manos hambrientas extendidas con hambre de infinito, dice, ¿no? Entonces, en ese sentido es la búsqueda de la verdad, ¿no? La filosofía como búsqueda de causas y principios fundamentales. Bien, podemos avanzar a la otra diapositiva. Ahora, para todo buen filosofar, hay principios del razonamiento, digamos, ¿no? Porque no todo razonamiento es un razonamiento válido, correcto. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es conocer un poquitito. Antes de esto, quiero saber si quieren alguna pregunta o alguna acotación a lo que se dijo antes, porque acá vamos a empezar con los principios ontológicos. Di- Dice Lisania Martínez, eso de la mano extendida hambrienta de infinito también está en Eclesiastés. Sí, 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 totalmente. Quizás Alfonsina Storni la sacó de ahí, seguramente, la poetisa. Sí, pero una gran lectora, sí, totalmente. Ok, Totalmente. gracias. Bien. ¿Qué son los principios ontológicos? Nosotros ahora, cuando terminemos esta sección, vamos a pasar a hablar de Parménides, digamos, ¿no? Los principios ontológicos son principios constitutivos de la realidad, digamos, ¿no? ¿En qué sentido son principios constitutivos de la realidad? Todo lo real, todo aquello que es real, cumple estos tres principios. Bueno, acá hay 4 principios. El cuarto ya les voy a explicar una curiosidad del cuarto principio, pero los 3 primeros principios, sin duda alguna, nada es real, o sea, nada puede ser real que no cumpla estos principios que estamos por ver ahora. Estos principios son condiciones que hacen que algo pueda ser real. Todo lo real cumple estos 3 requisitos o principios. El primer principio es el principio de no contradicción. Y ahí nos dice el definición, el principio de no contradicción, es como uno de los principios fundamentales del pensamiento lógico. Y es importante entender, el principio resta así: nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, ¿no? Yo no puedo estar vivo y no vivo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Fíjense que nosotros decimos a veces en teología, yo estoy vivo, yo estoy muerto en mis delitos y pecados, sí, pero no, yo estoy muerto espiritualmente, pero en el sentido en el que estoy muerto no es en el sentido en el que estoy vivo biológicamente. Digo que estoy vivo y muerto, pero no en el mismo sentido. Si yo dijese que estoy vivo y muerto en el mismo sentido, sería una contradicción. Y eso sería imposible, digamos, ¿no? Yo estoy vivo o estoy muerto. Estoy sentado o estoy parado, digamos, ¿no? Esto excluye la posibilidad de que existan cosas contradictorias, que no es lo mismo que cosas contrarias. O sea, todo aquello, lo primero que uno tiene que aprender es razonar con este principio. Este principio es innegable, no hay nada que rompa este principio. Y quiero que se entienda por qué es imposible que este principio sea roto. Porque el principio dice que nada puede ser
y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Imaginemos un momento que el principio se rompe, ¿no? No, está bien. Vamos a decir que el principio es falso o se rompe. ¿Y qué nos queda entonces? Que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Ahora, si el principio de no contradicción niega la posibilidad de que una cosa sea y no sea al mismo tiempo en el mismo sentido, entonces eso convertiría el principio en verdadero. O sea, si el principio es falso, el principio es verdadero, porque el principio dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, si el principio es falso, entonces el principio es verdadero, es falso y verdadero también al mismo tiempo. O sea, si el principio es falso, vuelve a ser verdadero. Por eso son principios evidentes, incuestionables, porque cuando uno lo quiere cuestionar, termina recurriendo a ellos, digamos, ¿no? Si yo niego el principio de no contradicción, lo estoy afirmando, porque estoy diciendo que puede ser, el principio dice nada puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Si niego el principio, entonces el principio es falso, pero también es verdadero, pues, porque es y no es al mismo tiempo en el mismo sentido. Entonces, el que lo niega, es imposible negarlo, ya creo que nos estamos dando cuenta, ¿no? No se puede violar ese principio. En el autor que vamos a ver después, Parménides, vamos a notar que él es el que descubre ese principio, el principio del ser. Parménides va a decir, el ser es y el no ser no es, dice. Lo que es y lo que no es, no es. Y Sproul comentaba, me hacía reír mucho, porque le decía que cuando él era jovencito, estaba en la facultad de filosofía, escuchó el profesor decir eso. Aquí Parménides dice que lo que es y lo que no es, no es. Y Sproul se rió y dijo, este tipo es famoso. Ya está diciendo una obviedad, digamos, ¿no? Pero después Sproul mismo dijo que ese principio, lo que es y lo que no es un principio que lo devoró en su ancianidad. Es el principio que más lo hizo reflexionar sobre la realidad y sobre la naturaleza de Dios. Porque vamos a descubrir en estas clases que Dios es el ser, Dios es el fundamento de este principio, tanto ontológico como lógico. Entonces, el principio dice no, de que establece que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Aquí hay que hacer una diferenciación entre principio ontológico y principio lógico. El principio ontológico dice nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Una cosa no puede existir y no existir al mismo tiempo en el mismo sentido. Habla de lo real, de lo existente. Es el principio ontológico. Cuando usted escucha la palabra, cuando ustedes escuchen alguna vez, no, esto es ontológico, significa que esto es en el orden de lo real. Cuando ustedes escuchen la palabra, esto es, no, eso es nociológico o epistemológico, significa que es el orden del pensar, ¿no? O del saber también. Una diferenciación. Entonces, el principio ontológico habla de lo real, ¿no? Nada puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Y el principio lógico dice nada puede ser una proposición, una afirmación, una oración, no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo en el mismo sentido. Fíjense la diferencia. Uno está hablando de juicios, de proposiciones, de oraciones, y el otro está hablando del ser, de la realidad. Está diferenciando el orden del pensar, enjuiciar, hacer juicios, porque yo no puedo decir que Dios es eterno y que Dios es temporal al mismo tiempo en el mismo sentido. O sea, esa es la cuestión ontológica. Dios no puede ser temporal y eterno en el mismo sentido. Puede serlo en sentidos distintos. Pero si yo me voy a la parte lógica, la proposición Dios es temporal no puede ser verdadera y falsa a la vez en el mismo sentido. Uno va directamente a las cosas, lo ontológico, y el otro va a la forma en que uno razona. Principios del razonamiento. Que Hay de una paso buena les voy a dejar. pregunta ¿Sí, sí? de William, profe, dice, paz y bien.
Cristo rompe con este principio a manera de pregunta. ¿Es Dios y es humano? Perfecto, qué hermosa pregunta, qué hermosa pregunta. Claro, pasa que Cristo tiene una doble naturaleza. Y hay que entender algo muy claramente. Él rompería el principio si Cristo fuera hombre en el sentido en el que es Dios y es Dios en el sentido en el que es hombre. Pero no, cuando yo digo que Dios es hombre, no estoy diciendo cuando digo hombre Dios. O sea, si Él fuese hombre y Dios en el mismo sentido, ahí tendríamos una contradicción. Pero cuando yo me refiero a la naturaleza humana de Cristo, de hecho, fíjense, si yo dijera esto, por ejemplo, y es un error que se comete mucho y lo he visto en pastores también. Ellos dicen, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eso es equivocado. Uno debe decir verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la matemática y la proporción, el porcentaje, es muy cerrado y hace caer en contradicción. O sea, yo creo, el principio dice, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ahí está la clave del principio. Si Jesús es hombre y es Dios, pero en el sentido en el que es hombre, no es en el sentido en el que es Dios, no se rompe el principio. No sé si acabo de contestar la pregunta de William. ¿Cómo ves, Riglan? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, sí, y todavía me queda para reflexionar. No había pensado en esto. Sí, lo he escuchado también que dicen 100% hombre, 100% Dios, y me quedo pensando en esto, verdadero hombre, verdadero Dios, me da un poco de más sentido y más lógico, bueno, si se puede aplicar la palabra lógica, ¿no? Sí, sí, Claro, muchas sí, sí. gracias. Adelante. Gracias, Bruno. No, no, por nada, es un placer. Siempre cualquier duda, yo por ahí no veo los mensajes, gracias Uriel, porque a mí no me salen los mensajes aquí. Vos me avisas si caen los mensajes, dale. Muchísimas gracias. Entonces, ese principio de no contradicción es el principio supremo de, del pensar y de la realidad, digamos, ¿no? Sproul siempre también decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este principio porque estamos hablando de la naturaleza misma de Dios. Dios no es contradictorio, en Él no hay confusión. Entonces, el reflexionar teológico debe ser guiado por esta cuestión, que no es muy distinto y que después obviamente hay autores tan hermosos como Kierkegaard que habla de que el propio Tertuliano, ¿no? Dice, creo porque es absurdo, dice, ¿no? Él decía, no, creo porque es absurdo, Cristo resucitó de entre los muertos, es verdadero porque es imposible. Después vamos a ver qué es una paradoja y cómo entenderla, porque lo que muchos autores llaman ilógico o contradictorio no es una contradicción lógica, sino algo contraintuitivo. Algo contrainductivo o antiintuitivo o contraintuitivo no es lo mismo que ilógico. Yo voy a dar un pequeño ejemplo. La resurrección de Cristo. No es normal que nosotros veamos hombres resucitar. La inducción es esa observación que tiene en cuenta patrones que hemos observado constantemente y nosotros podemos atestiguar de que no hemos visto, no es algo común, pero no es ilógico. En la proposición Cristo ha resucitado entre los muertos, no hay una contradicción lógica. Ahora, si yo digo soltero casado, círculo cuadrado, bueno, eso sí son contradicciones, son imposibles. La resurrección es algo contrainductivo, porque uno no está acostumbrado a verlo, y es natural que lo sea, porque un milagro no es algo que se ve eventualmente, sino si el milagro pudiese estudiarse bajo la inducción, ya no sería un milagro, sería sometido al método científico. Entonces, si entendemos el milagro como un acto sobrenatural de Dios, es normal esperar que no sea algo esperable, pero mientras no sea ilógico, y al no ser ilógico no lo hace imposible, entonces nosotros podemos reflexionar sobre ello y la fe descansa tranquilamente en una fe racional. O sea,
La resurrección no repugna la razón. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Ninguna verdad de fe repugna la razón. No es contradictoria. A lo mucho quizás no es demostrable directamente, pero dentro del círculo, dentro de la fe, no hay contradicción. Eso es importante. Ahora, continuamos al otro principio, el principio de identidad. Y justamente este principio nos dice que algo es idéntico a sí mismo, que A es igual a A. Tenemos el principio de no contradicción, nada puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo sentido, y el principio de identidad nos dice que toda cosa es idéntica a sí mismo. Yo soy idéntico a mí mismo, el vaso es idéntico a sí mismo, la manzana es idéntica a sí misma. Entonces, es un principio muy intuitivo, digamos, ¿no? No hay algo que no sea idéntico a sí mismo. Y de esto se va a brotar, les doy una idea, ¿no? De esto va a brotar la idea del principio de identidad de los indiscernibles, que dice que de dos cosas que son idénticas en naturaleza, no son dos, sino una en naturaleza. De ahí nace una reflexión profunda de Leibniz con respecto a la Trinidad, ¿no? Cuando dos cosas son idénticas en naturaleza, no son dos, sino una. Se llama el principio de identidad de los indiscernibles. Otro principio que no se puede romper. Más adelante, cuando estemos estudiando, vamos a descubrir el orden de estos principios, porque ustedes cuando lean filosofía o escuchen por ahí, van a encontrar algunos que dicen que el principio de identidad depende de no contradicción, y otros dicen que el de no contradicción depende del de identidad. Conmigo ustedes van a ver una justificación tomista de que el de identidad depende de el de no contradicción. El de no contradicción es el más fundamental. No, eso es importante, ¿por qué? Porque después yo voy a tratar de hacerles ver que los grandes errores de la historia, las grandes filosofías que han hecho desastre en la historia de la humanidad, que han llevado al hombre a la decadencia contemporánea, aunque no lo crean, radica en haber primado el de identidad sobre el de no contradicción. Ya vamos a llegar a eso después. Pero es un tema que después, la idea es que ustedes puedan ver cómo esto va ligándose de a poco a los problemas contemporáneos sociales, culturales, ideológicos, ¿no? Bueno, entonces el principio de identidad, una cosa es idéntica a sí misma. No hay una cosa que no sea idéntica a sí misma. Bueno, ese es el principio bastante sencillo. Lo vamos a ir retomando y reforzando en los razonamientos posteriores. Luego tenemos el principio de tercero excluso o tercero excluido, que es como un principio de la lógica, es el principio de la lógica clásica, que dice que en una proposición solo puede darse, para decirlo de esta manera, o la puerta está abierta o la puerta está cerrada. O sea, entre una proposición solo puede darse su afirmación o su negación. Entre una proposición solo puede darse su afirmación o su negación. O yo estoy vivo o yo estoy muerto. No hay una tercera opción que aparezca. No sé si se entiende la idea. Se depende mucho del principio de no contradicción, pero no es lo mismo. Porque dice el principio de no contradicción dice, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. El principio de tercero excluso dice que entre una proposición y su negación no hay una tercera posición. O sea, si yo digo o estoy vivo o estoy muerto, o la puerta está abierta o la puerta está cerrada, no hay una tercera opción ahí. O esto es negro o no es negro. Ojo ahí, si yo dijera o esto es negro o esto es blanco, sería una falsa dicotomía. Pero yo no estoy diciendo eso, yo digo o esto es negro o no es negro. En una proposición solo tenés la afirmación o la negación, no hay una tercera posibilidad. Quiero saber si más o menos se ha entendido el principio. O sea, porque
No es que entre dos opciones, sino entre la misma afirmación. No puede darse una tercera posibilidad. Esa es la famosa bivalencia de la proposición. ¿Verdadero o falso? Es bivalente, ¿no? La lógica formal clásica depende de esa bivalencia. Y por último, tenemos el principio de razón suficiente, que algunos, me incluyo, después vamos a tratarlo, no lo consideran un principio de la realidad, sino un principio de la razón. Pero aquí lo vamos a entender, el principio de razón suficiente lo ha desarrollado muy bien Godofredo Leibniz, ¿no? El famoso, el último genio universal. Y técnicamente nos dice que para todo aquello que existe hay una razón suficiente de su existencia. Para que alguien lo pueda captar muy bien este principio, no existen los porque sí. ¿Por qué hace eso? Porque sí. Ese que muchas veces lo utilizamos nosotros cuando no queremos discutir con nadie, o queremos mostrar que somos libres, que queremos hacer lo que queremos, porque sí. Eso no existe. No existen hechos brutos, hechos sin explicación. Ojo, no significa que nosotros tengamos la explicación de todas las cosas, pero todo lo que existe tiene una explicación. Y ese es el principio de razón suficiente. Todo lo que existe, existe por una razón suficiente de su existencia. Algunos han intentado indicar que este principio se refiere a la causalidad, ¿no? Todo lo que existe tiene una causa, pero no es lo que dice el principio. Porque es falso que y hay que tener en cuenta esto, no todo lo que existe tiene una causa, o no todo lo que es tiene una causa, no todo es causado. El principio de causalidad no dice que todo es causado, dice que todo lo que es un efecto tiene causa. Dios no es un efecto, por tanto no tiene causa, y Dios es real. Entonces el principio de causalidad no aplica a Dios, pero hay que delimitarlo muy bien al principio. Todo lo que es efecto tiene una causa. No todo lo que existe o todo lo que es. No, al principio de causalidad, a todo efecto le corresponde una causa. Ahora, el principio de razón suficiente no está hablando necesariamente de causa, sino de explicación. Y aquí Leibniz, ya en la época moderna, ¿no? En 1600, ya Leibniz decía que las cosas tienen una razón suficiente, todas las que existen. Y algunos encuentran su razón en sí y otros encuentran razón en otro. O sea, hay cosas que se explican por sí mismas y hay cosas que se explican a partir de otras. Yo no me explico por mí mismo porque yo existo, primero como explicación de mis padres que se conocieron, y ¿por qué? Porque por las cosas en las que estoy dependiendo, el aire, los nutrientes, la comida. Entonces, yo soy un ser que encuentra su explicación no en sí mismo, sino en otro. Y hay seres que no encuentran su razón en otro, sino en sí mismo. Se llaman seres necesarios, que pueden ser las verdades matemáticas, lógicas, y entre todos esos, la más fundamental sería Dios, ¿no? Dios es el ser que se explica a sí mismo, que encuentra la razón de su ser, de su realidad, no en otro, porque no depende de otro, sino en sí. Entonces, el principio de razón suficiente es un principio que nos dice que todo tiene una razón suficiente y que no existe el porque sí. O sea, si aparece de la nada aparece un hipopótamo en la habitación, no vamos a creer que aparece porque sí, o sea, alguna manera, una explicación tiene que tener. Y recuerdo, antes de pasar al otro, que todo tenga una explicación no implica que nosotros sepamos la explicación, pero el principio nos dice que debe tener. Todo aquello que existe debe tener una explicación. Es el famoso, ¿hay alguna duda con alguno de estos principios, aparte del de no contradicción? ¿Algún comentario, alguna duda? Profesor, Sí, sí. tengo dos preguntas rapiditas. Si los principios ontológicos ha escuchado usted que son no solamente descriptivos, sino que prescriben la realidad, no sé si Ahí haría sea una opción. yo Sí, haría una sí, lo escucho. distinción, ¿no? Haría una distinción. El principio lógico es descriptivo, no es prescriptivo. El lógico no. El ontológico sí es prescriptivo. ¿Por qué?
Porque el lógico habla de cómo razonamos nosotros. Fíjese hermano, mire, principio ontológico de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Principio ontológico de no contradicción. Y luego tenés principio lógico de no contradicción. Una proposición o juicio no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Fíjese, uno está hablando del ser, de la realidad, y el otro habla del juicio que hace el intelecto. Entonces, el que es prescriptivo es el ontológico. El lógico es descriptivo, porque yo primero experimenté el mundo y descubrí el principio, y el principio estructuró mi mente. O sea, el principio lógico de mi mente depende del ontológico de la realidad. Y hay algo muy importante, y ya me abriste gracias hermano por esa pregunta, porque me abriste paso a algo que yo quiero que ustedes tengan muy, pero muy en cuenta en el campo de la filosofía. Porque ustedes van a ver que hay muchas filosofías, para ser dulce, diría el argentino, de lo que sea. Pero en realidad hay dos filosofías nomás, en las cuales todas las demás entran. O yo hago filosofía como realista, o yo hago filosofía como idealista. ¿Qué es el realismo y qué es el idealismo? El realismo filosófico es aquella filosofía que puede involucrar a varias filosofías, pero que dice que la conciencia de nosotros está determinada por el ser de las cosas. O sea, la realidad determina mi conciencia. Yo no soy quien creo la realidad con mi mente, sino que mi mente se adecúa a la realidad. O sea, yo soy un ser que recibe información y adecúa esa información. Es el realismo. Es conciencia del ser de las cosas. Es el realismo. Puede estar Tomás de Aquino, Brentano, Aristóteles. Esos son los realistas. Y después ustedes tienen a los idealistas. Los idealistas, ellos sostienen no la conciencia del ser, sino el ser de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que la conciencia es quien determina la realidad. Por eso Kant dice, el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye. Después vamos a abordar el idealismo, que es muy importante porque de ahí se deriva el agnosticismo también después. Pero ese es el punto, ¿no? Como que yo no es que estoy percibiendo una realidad fuera de mí, sino que yo la estoy construyendo. De esa visión moderna va a derivar después muchas cosas como las perspectivas de género, la autopercepción, la construcción de la identidad, ¿no? Como que yo construyo quién soy, qué es la realidad. Ya no determina las cosas que están fuera, sino lo que yo proceso acá. Idealismo. Yo creo que es clave esa distinción porque la filosofía que van a ver conmigo es filosofía realista. Y es la única dicotomía existente verdadera, o realismo o idealismo. O el sujeto conoce un mundo y ese mundo y la realidad lo determina en su conciencia, o el hombre en su conciencia determina la realidad y se ha vuelto un dios con su mente. Nada, o sea, espero que haya quedado un poquito claro una duda sobre esa distinción. Sí, y en el argumento trascendental, profe, cuando los principios ontológicos se ven que fueron creados en una mente y que no son entidades fantasmagóricas que están fuera del ser, sino que el ser mismo permite el encuentro y a lo mejor la búsqueda. No sé qué piense de esto. No, claro, obviamente. A ver, serían más que los principios ontológicos, serían los principios lógicos ahí. Porque la mente es la que piensa en base a los principios lógicos. Ese es el argumento de San Agustín también. Es un hermoso argumento que lo vamos a ver también porque, así en palabras simples, el principio lógico necesita una mente para ser pensado. El lógico, no el ontológico. Y el principio lógico no es contingente, es necesario, no puede no ser. O sea,
es imposible que sea falso. Entonces, como el principio lógico es necesario, en el sentido no de útil, sino de que no puede no ser. O sea, lo contingente es lo que puede no ser. Yo soy un ser contingente porque puedo no existir. Yo puedo, así como si mis padres si no se conocían, yo no iba a existir y puedo llegar a dejar de ser lo que estoy siendo ahora. Pero los principios lógicos no. Esos son imposibles de dejar de ser lo que son. Pero como dependen de la mente los lógicos, no lo ontológico, el ser humano no ha existido siempre. Entonces, cuando el ser humano no estaba, no existía el principio lógico, es que justamente no puede dejar. Entonces, ¿qué implica? Que tuvo que haber una mente eterna en el cual los principios lógicos siempre estuviesen. Ese es el punto, el argumento trascendental de San Agustín. Como el principio lógico no puede dejar de ser, pero la mente humana puede dejar de ser, entonces implica que si no está la mente del hombre, hay una mente eterna, en el cual el principio lógico está siempre presente. Es el argumento de San Agustín, de la eternidad del intelecto. Qué bueno que lo trajiste porque es un hermoso también argumento que utiliza San Agustín y todavía es utilizado. Grandes filósofos lo han utilizado. Michel Federico Siasca también en su filosofía lo usa muy, muy bien. Bien. Entonces, la cuestión, entonces, diferenciamos principio ontológico del lógico. Uno es de la mente, aunque depende de las cosas. O sea, si yo nunca yo experimento la realidad y ahí mi mente se estructura según esa realidad. Pero bueno, podemos continuar a la otra diapositiva. Y te voy a pedir, hermano, yo no veo nada si vos te animás a leerlo, porque ahora la cita es de Juan Pablo II, pero yo no estoy, como yo estoy en el teléfono, veo muy poquitito. A ver si te animás a leerla en voz alta. Sí, con todo gusto. Dice, ¿quién soy yo? ¿Qué he de hacer de mi vida para que sea una vida plena? ¿Existe otra vida después de la muerte? Estas preguntas son las formuladas de manera más o menos explícita por todo filósofo, o mejor dicho, por todo hombre y en toda cultura. Por esta razón, Juan Pablo II afirma, tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que a lo largo de los siglos ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado, no podía ser de otro modo. Dentro del horizonte de la autoconciencia personal, el hombre cuanto más conoce la realidad y el mundo, tanto mejor se conoce a sí mismo como ser único en su género, y al mismo tiempo cada vez más se pone ante él la pregunta acerca del sentido de la realidad y de su propia existencia. Todo lo que se presenta como objeto de nuestro conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida. La exhortación, conócete a ti mismo, estaba esculpida sobre el dintel del templo de Delfos para testimoniar una verdad fundamental que debe ser asumida como la regla mínima por todo hombre deseoso de distinguirse en medio de toda la creación, calificándose como hombre precisamente en cuanto conocedor de sí mismo. Juan Pablo II, Fides et Rati. Hermoso, yo le recomiendo esa encíclica de Juan Pablo II, aunque no seamos católicos acá, léanla, porque habla de las relaciones entre fe y razón. Muy buena, la fe y la razón son dos alas con el cual el alma y el intelecto se elevan al conocimiento. Es una encíclica cortita, no es larga, es hermosa, la Fides et Ratio de Juan Pablo II. Bien, ahora, ya que hemos visto un poquito esto, yo quiero llevarlo, a menos que tenga una duda, ya a el aspecto de la filosofía clásica, que nos va a servir de soporte para aprender la teología natural. La filosofía, en sus inicios, hay algunos autores que ustedes si ven libros de filosofía van a hablar del paso del mito al logos, el famoso paso del mito al logos. Hay una gran discusión si realmente se ha pasado del mito al logos. O sea, ¿qué significa esto? Hay ciertos filósofos que nacen antes de Platón, antes de Aristóteles, ¿no? Antes de Sócrates, que se llamaron primeros filósofos. Filósofos de la naturaleza u ontólogos también. Estos
intentaron ir más allá de la explicación mítica y que los que los poetas daban, ¿no? Ustedes tienen teogonías como la de Hesíodo. Ustedes tienen que recordar, o si no lo saben, por ejemplo, el pensamiento antiguo veía comúnmente a Dios no como un creador, sino como un formador. Pero incluso los griegos, ellos entendían que antes de todo estaba el caos, ese famoso desorden, ¿no? Que por ahí es un poco relatado en el Génesis, la tierra estaba desordenada, ¿no? Bueno, los griegos creían que estaba todo en caos. De ese caos emergen los dioses y los dioses le dan forma al caos. Cuando los dioses emergen del caos se llama teogonía, nacimiento de los dioses. Y cuando los dioses, una vez emergidos del caos, forman el mundo, se llama cosmogonía. Y a través de la teogonía de Hesíodo y la cosmogonía y las formas de comprender a los dioses que se ven en Homero, por ejemplo, ¿no? En la Ilíada, la Odisea, se daba a través de relatos orales la historia de los dioses y explicaban el mundo a partir de ello, digamos, ¿no? A partir de los mitos. Hasta que empiezan a ser los primeros filósofos, ¿no? Entre ellos lo que hacen es intentar explicar las cosas ya no partiendo de la idea del mito, sino haciéndose un poquito de lado de eso. Yo no creo, ojo aquí, que ese paso, como que un momento dejamos de ser pensamiento mítico y pasamos a ser racionales puros, no, no, es un proceso. El paso abrupto del mito-logo es falso. Y ustedes después lo van a ver con los textos que yo les voy a hacer leer, que están muy buenos, que ellos todavía siguen pensando míticamente, pero ya van racionalizando las cosas. Por ahí también están los marxistas o la escuela de Frankfurt. Si nadie sabe aquí qué es la escuela de Frankfurt, es una escuela crítica, marxista, pero no dogmática, que nace como una nueva crítica a las sociedades capitalistas. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, el marxismo? El marxismo dice que todo se reduce a la explicación social, económica y política de su momento. Por ejemplo, algunos de la escuela de Frankfurt han dicho que el pensamiento filosófico nació cuando en Grecia empezó a circular una moneda abstracta. Como que primero son las condiciones materiales y sociales y después el pensamiento abstracto. Esa tesis, ojo, hay que ser bien claros, ¿no? Nosotros cuando analizamos la historia, incluso como cristianos, no podemos escindirnos de la historia, la cultura y toda esa cosa. No, es cierto. Hay condiciones históricas, económicas y políticas, pero no todo se reduce a eso. Ustedes lo conocerán al profesor Antonio Piñero. Grande, grande. Él tiene un libro que se llama Cristianismo Derrotados, ¿no? En ese libro hay una tesis en la cual él explica que de todos los cristianismos que fueron derrotados hay uno que triunfó. Pero él reduce ese triunfo a condiciones solo políticas, solo económicas, solo de todo lo que tiene que ver la condición histórica. Piñero. ¿Está equivocado Piñero? No, es cierto, hubieron condiciones materiales, sociales, políticas para que el cristianismo que nosotros conocemos ahora llegara a nosotros. El problema es que él como agnóstico y como materialista, que también es bastante, él dice, esta es la única explicación de por qué ha triunfado. En cambio nosotros los cristianos, como no tenemos ese presupuesto, sabemos y confiamos en la providencia. Está en la condición situacional, pero también está en la providencia. Nosotros podemos ver esa providencia, por ejemplo, después del cautiverio babilónico, cuando los judíos abren sinagogas en los pueblos aledaños y no regresan a su tierra. ¿Qué hacen esos judíos? Empiezan a enseñar el Torá a los gentiles. Y por varios, no recuerdo, 2 siglos, 3 siglos. ¿Y eso qué hizo? Que cuando el apóstol Pablo y los cristianos misioneros llegasen a los pueblos aledaños, los gentiles de ahí ya tuviesen una idea del panorama del Antiguo Testamento. Imagínense esto, a mí me hace reír cuando yo lo pienso, porque imagínense que están los gentiles piadosos que todavía no se animaban a la circuncisión, y llega Pablo diciendo, Cristo es quien cumple, en Cristo se cumple todo esto que ustedes han escuchado,
y pueden unirse sin circuncidarse. Ahí nomás, todos le empezaron a robar a la gente, a los judíos que no le va a dar bronca, digamos, ¿no? Pero fíjense, ya se va allanando el camino. ¿Para qué? Todo ese trasfondo, la persona no creyente la va a ver como una situación histórica. En cambio, el cristiano lo ve como providencia de Dios moviendo los hilos de la historia y los acontecimientos, ¿no? Eso lo ve el ojo de la fe. El ojo historiador crítico agnóstico no lo va a ver, digamos. Está bien, yo lo entiendo, Piñero, y excelente por el trabajo y vamos a servir, ¿no? Pero él no contempla la providencia y reduce solo a la condición material la explicación. Para tenerlo en cuenta nomás, digamos, ¿no? Bien, entonces, retomando esta cuestión, nacen filósofos que intentan explicar la realidad sin apelar al mito. Y ellos están buscando algo que se llama el arjé, el fundamento de la realidad. Ellos querían explicar qué es lo que fundamenta todo este devenir que nosotros vemos, todo este cambio que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que está en el fondo sosteniendo las cosas? Y algunos van a surgir como Tales de Mileto, va a decir que es el agua. El principio, el arjé, el fundamento de todas las cosas es el agua, decía él. Algunos creen que quizás Tales estaba un día mirando la orilla del río y él, como era gran observador, salían renacuajos, como que del agua viene la vida, digamos, ¿no? Entonces, y cada vez nosotros tenemos sangre y la sangre es vida y es líquida, ¿no? Y entonces empieza a especular, digamos, ¿no? Algo que tienen que saber es que de los fragmentos de los presocráticos, de estos primeros filósofos, no hay casi nada, muy poquito. Lo que sabemos es por citas de filósofos como Platón, Aristóteles, porque fragmentos de ellos casi no quedan. Se han perdido casi todo. Pero bueno, entonces uno decía que era el agua, el fundamento de toda la realidad es agua. Después apareció Anaxímenes, que decía que era el viento, nous, intelecto, pero el viento. Entonces van buscando y lo van identificando con algún elemento de la naturaleza, el fundamento de la realidad. Después estaba Empédocles, que decía que el fundamento eran los 4 rixomas, las 4 raíces, el fuego, el aire, la tierra y el viento. Es lo que constituye la realidad. Después aparece un filósofo muy importante, ojo con este, Anaximandro. Anaximandro, él va a decir que el arjé, el fundamento, es el tuapeiron. El tuapeiron. ¿Qué es el tuapeiron? To, artículo el, ¿no? En griego. A, poros. Alfa privativa griega, poros, significa límite. El fundamento de la realidad es lo ilimitado. Ustedes fíjense que nosotros tenemos poros y los poros son el límite de nuestro cuerpo. El poro es el límite de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Anaximandro? Toda esta realidad que yo experimento, cosas ilimitadas, porque fíjense, yo tengo aquí una crema, que está por acá. Esto es finito, es limitado. Esto está determinado, esto es limitado. Y todo lo que yo veo está limitado. ¿Y qué dice Anaximandro? El fundamento de todas estas cosas no puede ser como estas cosas. Tiene que ser ilimitado, sin límite. Fíjese que de a poquito empieza la teología natural a verse. De a poco empieza a asomarse Dios, digamos, ¿no? Por ahí, ¿no? Porque el mundo de las cosas que se ven se hicieron a partir de las cosas que no se ven. Después se va a ver eso en Pablo, digamos, ¿no? Pero ya empieza la primera especulación griega, pagana, no cristiana, a entrever lo limitado tiene como fundamento lo ilimitado. Luego aparece el maestro de Parménides, Genófanes. Y Genófanes va un paso más allá todavía, porque Genófanes va a decir, él examinaba a los dioses, ¿no? Y él dice, pero estos dioses son como nosotros, tienen
se envidian, se matan, tienen sexo, se engañan, se tienen envidia. Esto no puede ser la divinidad, esto no puede ser la perfección. Entonces, la divinidad tiene que ser completamente diferente de lo finito y lo imperfecto. Y ustedes se van a dar cuenta que a estos filósofos les llamaban ateos, como a los cristianos les llamaron ateos, porque no creían en un Dios finito, limitado, representado. Aristóteles, el propio Sócrates, si ustedes se fijan en la historia, hay un texto muy corto de él que se llama La Apología de Sócrates, donde él se defiende en el tribunal ante las acusaciones, y a él lo acusan, ¿de qué lo acusan a, a Sócrates? Lo acusan de corromper a la juventud, de hacer más fuerte el argumento más débil, de ateísmo y de inventarse dioses. Para. O sos ateo o te está inventando dioses. ¿Cómo lo acusan de ateo y de inventarse dioses? Porque Sócrates le decía, y esto lo recoge también San Agustín, el de la religión verdadera, que cuando todos juraban por Zeus, Sócrates juraba por un perro. Y eso lo hacía enojar a los otros. ¿Por qué? Los hacía enojar porque Sócrates decía, ustedes adoran algo que han hecho con sus propias manos. Ustedes juran por algo que han hecho por sus propias manos. Yo juro por este perro que está hecho directamente por la divinidad. O sea, cuando yo juro por el perro, estoy más cerca de la divinidad que ustedes cuando juran por algo que ustedes han hecho. Entonces, era la forma en que se burlaban. Imagínense cómo no lo han querido matar a Sócrates, ¿no? Entonces, ahí se empieza a ver una reflexión, digamos, sobre la búsqueda de Dios como algo más allá de lo que se plantea, lo que se presenta en el panteón, ¿no? En los panteones, digamos, ¿no? No, fíjense ustedes que cuando Pablo llega en Hecho de Atenas, ¿no? En Hecho 17, está mirando todos los dioses que tiene y encuentra uno que no tiene imagen, al Dios no conocido. Y de ese se tuvo que valer Pablo para su prédica, ¿no? El que no tiene imagen, el que no puede ser representado. Pero bueno, entonces, de lo que nosotros tenemos que acercarnos ahora, yo quisiera que el hermano Suriel pusiera la otra diapositiva, no sé si la tienes ahí, así la vemos, porque vamos a ver un filósofo muy, muy importante, si no es el más importante, de los más importantes. Listo, profe, ya está Parménides. Perfecto. Bien. Bueno, Parménides. Este es el filósofo más enigmático, extraño, pero a la vez más importante, yo diría, de la tradición occidental, digamos, ¿no? Porque con este filósofo el ser, la reflexión metafísica se abre a la mente humana, a través de él. Se dice que perteneció a la secta pitagórica, que fue un iniciado, y que tuvo de amistad con Genófanes, que estábamos hablando, y su gran tesis, o la tesis más conocida comúnmente, la tesis de la inmovilidad, digamos, ¿no? Si por ahí lo puedes mover, Suriel. Nos dice que fue nacido en Elea, el famoso filósofo de Elea, ¿no? Colonia fundada por emigrantes de Masalia, considerado posterior a Heráclito, aunque Diógenes Laercio lo sitúa en la misma época, ¿no? Hay una gran discusión porque incluso hay un relato en el cual Platón anciano escribe un libro que se llama El Parménides, que no se sabe si fue real o no, pero dice que Sócrates joven fue visitado por un Parménides anciano y le dio una paliza argumentativa. O sea, ustedes nunca van a ver que Sócrates pierde ninguna discusión, pero cuando hay una sola discusión que Sócrates pierde contra Parménides, un Parménides anciano. Platón lo llamaba venerable y temible, incomprensible, le decía también.
Yo creo que acá estamos pecando nosotros porque decimos, fíjense, Platón lo llamaba incomprensible y ahora yo le estoy por enseñar Parménides, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer algo, digamos, ¿no? Con lo que sabemos, digamos, ¿no? Porque si el propio Platón lo llamó que era incomprensible, ¿qué podemos hacer nosotros los mortales, digamos? Entonces, continúo, ¿no? Su pensamiento polemiza con quienes confunden el ser con el no ser. Según Platón, llegó a Atenas a los 65 años y dialogó con un joven Sócrates. En Plutarco se afirma que fue escuchado en persona por Zenón. Representa una combinación única de intuición mística del ser, rigurosa deducción lógica. Bien, ¿cuál es la tesis de Parménides acá? ¿Qué es lo que es la inmovilidad? Hay dos corrientes filosóficas muy grandes, un problema fundamental, mejor dicho, en la filosofía. O las cosas cambian o las cosas permanecen. Parménides lo que hace es sostener que en realidad nada cambia. Que lo que nosotros entendemos por cambio podría llegar a ser una ilusión. Quienes mejores defienden argumentativamente esta tesis es su discípulo Zenón, con sus famosas aporías de Zenón. Para que usted tenga una idea, yo ya le voy a tratar de explicar más o menos cuál es la tesis. Quiero que piensen un momento, y es muy importante esta tesis, porque este problema de o todo cambia o nada cambia, va a atravesar toda la filosofía, hasta ahora. Hasta hoy en día este problema sigue vigente. La fundamentación que su discípulo Zenón hace es esta. Imagínense que ustedes están en un punto A y tienen que ir a un punto B, ¿verdad? Están en el punto A y tienen que desplazarse hasta el punto B. Si están en una habitación o algo, pueden imaginar una línea recta y imaginar que ustedes se tienen que desplazar desde el punto A en el que están al punto B. Y es cierto que para ir de A a B, tienen que atravesar la mitad que está entre A y B, ¿verdad? Para que yo llegue de este punto A al punto B, tengo que atravesar la mitad que hay entre A y B. Es intuitivo. Pero para que yo llegue a la mitad que hay entre A y B, tengo que atravesar la mitad de la mitad, ¿verdad? Para que yo llegue de la mitad de A a B, tengo que atravesar la mitad. Pero para llegar a esa mitad también tengo que llegar a la mitad de la mitad. Y para llegar a la mitad de la mitad tengo que atravesar la mitad de la mitad de la mitad. Y para llegar a la mitad de la mitad de la mitad tengo que atravesar la mitad de la mitad de la y ad infinitum. O sea, para que yo en realidad llegue de A a B, tengo que atravesar el infinito. Infinitas mitades. Ahora, el infinito no se puede atravesar. O sea, si yo les digo a ustedes, antes de darles esta clase, yo jugué una carrera, atravesé infinitos obstáculos y ahora estoy hablando con ustedes no me van a creer a mí. Porque un infinito terminado no es un infinito real. Entonces, ¿qué saca Zenón de aquí? El movimiento es imposible. Las cosas no se pueden mover de un punto A a un punto B. Bueno, pero te dice, bueno, pero yo sí veo que las cosas se mueven, ¿no? O sea, yo veo que un hombre se mueve de A a B. ¿Y qué le queda? O sea, una dicotomía. O yo confío en mis sentidos que me muestran que las cosas cambian y se mueven, o yo confío en mi razón que me dice que eso que estoy viendo es imposible. Parménides le hace caso a la razón, le hace caso al hecho de que, por eso le llaman un pre-racionalismo, digamos, ¿no? Y entonces, esa es la clave, digamos, de Parménides para hablar de la cuestión. No sé si están levantando la mano.
No, por el momento todo bien, todo bien. Ah, ok, perfecto. Bien. Entonces, esa es la tesis. Hay otras aporías, por ejemplo, la aporía de la tortuga. Es una aporía que se ha formulado de muchas maneras diferentes, pero por ejemplo, dicen que Aquiles estaba corriendo le ponen a correr una carrera a Aquiles con una tortuga, y la tortuga le dan 10 metros de ventaja, ¿no? Y uno dice, bueno, si Aquiles juega una carrera con la tortuga, Aquiles era el de los pies ligeros, dale 10, 20 metros de ventaja a la tortuga, Aquiles la va a rebasar a la tortuga, la va a pasar. El punto es que se nos muestra que es imposible, que en realidad Aquiles siempre está detrás de la tortuga, porque es una tesis es un poquito más compleja de entenderlo, pero lo que dice es que cada vez que Aquiles alcance la posición donde estaba la tortuga ha avanzado 10 centímetros. Entonces, cada vez que pisa el lugar donde la tortuga avanza 10 centímetros. Entonces, es imposible que la rebase porque las premisas lógicas de esta cuestión implican que siempre Aquiles estará detrás de la tortuga. Entonces, la razón matemática, lógica, me dice que no puede ganarle Aquiles a la tortuga. Pero yo veo que a Aquiles la rebasa. ¿O qué hago? ¿A quién le creo? ¿A mi razón o le creo a los sentidos? Entonces, Parménides dice algo muy fundamental. Lo que es y lo que no es, no es. Por ejemplo, ahora vos, Suriel, ¿dónde estás? Vos estás en la habitación, ¿no? Sí, 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 sí. Está en la habitación. Vos no estás en el patio de tu casa. No. Vos sos en tu habitación y no sos en el patio, ¿viste? Ser y no ser. Vos sos en tu habitación y no sos en el patio. Lo que Parménides va a negar es que vos no podés pasar de no ser a ser. ¿Por qué? Porque lo que no es, no es. O sea, técnicamente es como decir, de la nada nada viene. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? La han utilizado mucho en las discusiones en Tateo, ¿no? De la nada nada viene, ¿no? Si yo no soy en el patio, ¿cómo es que eso que no es pasa a ser? El razonamiento de Parménides es que yo cuando estoy viendo las cosas solo veo el ser, no hay cambios en realidad, porque el cambio implica un pasaje de lo que no es a lo que es, del no ser a ser, de la nada al ser. Yo sé que capaz que es muy poco intuitivo para nosotros esto, porque Aristóteles va a refutar a Parménides, pero vamos a ver cuando él dice, no, está bien, para, está bien. No todo cambia, pero tampoco todo permanece, dice Aristóteles. Entre el ser y el no ser hay una cosa, la potencia. Porque vos sos en la habitación, no sos en el patio, pero podés ser en el patio. No es simplemente soy acá y no soy allá. Soy acá y puedo ser allá. Ahí es como Aristóteles soluciona esta cuestión, que la vamos a ver también. Pero para que ustedes vean, ¿no? Parménides tiene un problema. Que él no quiere, es un enemigo del no ser, de lo que no es. Para él todo es. Solamente hay ser y por eso no puede haber cambio ni movimiento. Para él todo cambio es una ilusión. Entonces, ustedes tienen que tomar una decisión, digamos, ¿no? O yo le hago caso a mi razón o le hago caso a mi sentido, digamos, ¿no? Es el famoso Parménides. A grandes rasgos, si lo podés cambiar a la, la. Bien. Ahora yo le estaba comentando a Suriel que si ustedes quieren, bueno, yo lo voy a hacer posiblemente con él, pero si ustedes quieren, durante la semana, antes de esta clase, que la próxima clase, vamos a hacer una lectura, para que quede grabado también, del poema de Parménides. Son 5 páginas, acá porque no toma una hora. Vamos a leer el poema de él. Es hermoso ese poema. Y entonces el método, estilo literario, dice. Usa el hexámetro épico didáctico, que es una forma de escribir poesía de su tiempo, al estilo de Hesíodo, reemplaza la teogonía por una ontología racional. O sea, él va a reemplazar a través de lo que está por explicar en su poema la forma mítica y teogónica de los escritores puramente poéticos o, entre comillas, los que hablan de los dioses del panteón, digamos, ¿no? O sea, él va a fundar una nueva
ontología, una nueva concepción de la realidad muy racional, profundamente racional. Acceso a la verdad no es fruto del esfuerzo, sino de la revelación divina. El filósofo es conducido pasivamente en un carro por doncellas solares hacia la diosa que le revela la verdad. En el poema empieza con un hombre que va siendo arrastrado por unas doncellas hacia una diosa. La diosa le abre la puerta y lo recibe y le dice: yo te voy a enseñar la verdad. Cuando ustedes lean ese poema van a pensar en Proverbios, cuando la sabiduría está hablando. O cuando Dios le habla a Job: escúchame, yo te hablaré y tú me escucharás. Ciñete los lomos, ¿no? Esa actitud porque la diosa le va a decir la verdad. Yo te voy a enseñar cuál es el camino correcto para filosofar, le va a enseñar. Es un texto hermosísimo, digamos, ¿no? El único que se le acerca comparable, para mí, obviamente una presión muy subjetiva, es La consolación de la filosofía de Boecio, un hombre que estaba por morir siendo condenado, y la filosofía viene a consolarlo. Entonces dice que la diosa le va a enseñar el camino que debe seguir su razón y su entendimiento para que lo libre de las opiniones, porque hay dos caminos nomás: la opinión de los hombres y la verdad. Y la diosa le va a enseñar el camino de la verdad, porque él es un hombre deseoso de justicia y de verdad. El camino del ser es un camino sagrado distinto de los hombres comunes. El camino de la filosofía no es un camino de la opinión, de lo superficial, de la vida inmediata, digamos, ¿no? Ustedes fíjense, hay un autor que capaz que lo conocen, C.S. Lewis o C.S. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, escritor de Mero Cristianismo, del problema del dolor. Y él tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y en esa carta lo que hace Lewis es mostrar cómo un diablo, un demonio, le enseña a su sobrino demonio también cómo tentar a un cristiano. Y en un momento en la carta le dice algo profundo, dice, porque Parménides se está alejando de las sensaciones. O sea, él se basa solo en la razón, Parménides. Porque si ustedes se fijan, nuestros sentidos nos muestran cosas que cambian. Cuando usted todo lo que usted está viendo con los sentidos, cambia. Incluso la silla que tengo al lado, que está quieta, molecularmente se está degradando. Todo está en movimiento, en devenir. Esta palabra, si usted escucha la palabra devenir, es cambio. Pero la razón busca lo inmutable, lo verdadero, lo que no cambia. Entonces él le hace caso a la razón. Y en cambio el hombre contemporáneo le hace caso más a las sensaciones, porque las sensaciones son inmediatas. Entonces, el diablo, el demonio que escribe C.S. Lewis, era ateo que se hizo cristiano, le aconseja: para abatir a un cristiano, tienes que hacer que la persona no deje de ver el influjo incesante de emociones y sensaciones. Todo ese influjo constante de sensaciones. Hoy en día, si usted lo quiere comparar con algo, es las redes sociales, ¿no? Voy de short en short en short en short. Cantidad de información constante que uno no puede ni siquiera. Hoy la persona contemporánea no puede ni mirar un video de 5 minutos, tiene que durar 50 segundos o un minuto. Si es más de un minuto, ya es largo para ver. No, te paso un video y míralo porque no es largo, decimos comúnmente, ¿no? Estamos atrapados en el influjo constante de sensaciones inmediatas y que cambian, ¿no? Y nos evita la profundidad, la meditación, la serenidad, digamos, ¿no? Y estamos constantemente en ese devenir, en ese cambio. Y ahí aparece otro filósofo, Heráclito. Heráclito es el que dice: panta rey, todo cambia, nada está quieto, digamos, ¿no? Y entonces el diablo le dice: hace que el cristiano no deje de ver ese influjo de sensaciones, que se pierda en eso. Hazle creer que ese es el mundo real, el mundo de lo que deviene, que está cambiando constantemente. Y no dejes, dice, que se pregunte qué significa real. No permitas que el cristiano se pregunte qué significa que algo sea real. Porque cuando se haga esa pregunta, va a ir más allá de lo que está cambiando.
para penetrar el cambio, para llegar a lo permanente, digamos, ¿no? A lo que es eterno. Es un libro hermoso, se llama Cartas del Diablo a su sobrino, un cristiano lo escribió, lo recomiendo muchísimo. Entonces Parménides, volviendo a esta cuestión, habla del intelecto como pasivo, ¿no? El sabio se deja guiar por la evidencia. La verdad se alcanza por la intuición intelectual casi mística, no por deducción empírica. Requiere una disposición religiosa u orante para recibir la verdad. O sea, uno debe estar enamorado de la verdad, dice, ¿no? Yo quiero darle un ejemplo sencillo, porque el otro filósofo que se contrapone a él es Heráclito, que dice que todo cambia, que todo es devenir, que lo vamos a estudiar en la próxima clase. Pero yo quiero que usted vea una idea un poco graciosa, que me gusta decirlo así, pero es Parménides conservador y Heráclito progresista. Porque uno es absolutista y el otro es relativista, que todo cambia, ¿no? Cuando dice, no, la moral es relativa, depende de la cultura, del tiempo, ese es Heráclito, todo deviene, todo cambia. No por nada, Marx, uno que trabaja la dialéctica histórica, que todo cambia, Marx, su tesis doctoral fue de Heráclito, aquel con el que Parménides se pelea. Cuando Parménides está escribiendo el poema, que si Dios quiere lo podemos leer la semana, entre el fin de semana o la semana, usted va a ver que se está peleando con esa tesis de que todo cambia. Porque para Parménides eso implica contradicción. Que de hecho, Marx compra el hecho de que la historia se mueve por lucha de contrarios, el opresor sobre el oprimido, ¿no? Esa idea de lucha de clases, ¿no? Los contrarios bueno, esa idea Parménides la rechaza, digamos. Entonces, Parménides conservador, Heráclito progresista. Podemos decir también que usted, si alguna vez ha leído Shakespeare, ¿no? Shakespeare habla del amor eterno, el amor que es hasta la muerte, el amor que no deja de ser, digamos, ¿no? Esa idea de Romeo y Julieta que se mueren por el amor. En cambio, el amor contemporáneo, Bauman escribió un libro que se llama Modernidad líquida, cambios de pareja, que están un mes con uno, con el otro, el amor es muy líquido, que el poliamor se disemina, digamos, ¿no? Ya no hay la unidad del amor, la permanencia, lo único. Parménides es el filósofo de la unidad. Y Heráclito el filósofo de la diversidad, ¿no? Y eso de la idea de la diversidad sexual, la diversidad, todo tiene un origen muy filosófico y metafísico, que ha atravesado muchas evoluciones del pensamiento, pero en estos dos, todos están los filósofos pensando en lo mismo. Si usted se fija, aquí estamos hablando ya de Sócrates y antes de Platón, dos filósofos como Heráclito, todo cambia, y Parménides, nada cambia, que ya están cifrando la gran discusión histórica de esto. No sé si podemos mover a la otra diapositiva, Suriel. El ser, ¿no? Dos caminos del conocimiento. El ser es camino de la verdad y la razón, porque la razón nos dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Que nosotros vamos a ver que Heráclito pareciese que cae en eso. Digo pareciese porque hay varias lecturas, pero es la más entendida, es que la visión de Heráclito es que el principio de no contradicción puede romperse, cosa que nosotros tendríamos que no. El no ser no es camino, el no ser no es camino ilusorio de los mortales, dice. Ruptura con la filosofía natural. Rechaza las explicaciones físicas, o sea, fíjense ustedes que él ha ido mucho más allá que todos los otros, porque algunos decían, hermano, la realidad es el fundamento, es el agua, el fuego, el viento, el aire. Para Parménides, la realidad, el fundamento es el ser. No le está diciendo el agua, el aire, no, el ser. Cuando usted lea el poema, si usted tiene la oportunidad de leer con nosotros el poema, usted cuando él llega a hablar del ser, usted va a pensar que Parménides está hablando de Dios. O sea, cuando Parménides habla del ser, parece estar hablando de Dios. Inmutable, increado, imperecedero, sin principio, sin fin. Empieza a dar un montón simple, dice, puro. O sea, literalmente está nombrando a Dios. Casi por eso no es extraño que Pablo dijese, ustedes casi lo tocaron, los griegos, ustedes estuvieron cerca, dice, ¿no? Porque están reflexionando
Toda esta reflexión de Parménides va a servir como base para la teología natural. Hay un libro que se llama La teología de los primeros filósofos, de Wagner Jaeger, donde él considera que la reflexión de ellos, lo conoce Suriel, ¿no? La reflexión de ellos es una forma de prototeología natural, que después los medievales reforzaron. Son las primeras especulaciones. Es una muy buena tesis esa. Entonces, rechaza las explicaciones físicas, agua, fuego, aire, etcétera, de los jónicos. Los jonios, perdón, son solo opiniones de los mortales. Revelación divina. La diosa enseña que la única certeza es que hay ser. No interesa el qué del ser, sino su existencia misma. Hay ser. No puede no haber ser. El no ser, la nada, es imposible para Parménides. Y ahí lo seguimos. La nada no es una posibilidad. ¿Dónde está la nada? Ni siquiera la podemos pensar a la nada, dice Parménides. Cuando usted intente pensar la nada, quizás piensa en oscuro, pero eso no es nada, eso es oscuridad. O sea, la nada es impensable. No tiene ser como evidencia pura, no tiene sujeto, se afirma solo que es, más allá de toda naturaleza concreta. El ser es más allá de todo lo específico. Acuérdese un poco de Anaximandro, ¿no? Lo ilimitado y lo ilimitado, digamos, ¿no? Pensar y ser son lo mismo. Solo se puede pensar lo que es. El pensamiento no puede captar el no ser. O sea, usted cuando piensa, solo piensa lo que es. Y no hay pensamiento sin cosa pensada, no hay voluntad sin cosa querida. Nosotros solo podemos pensar lo que es, no lo que no es. Capaz que es ficticio, es imaginario, pero es. El pensamiento nunca está vacío. No existe el pensamiento de nada, la vaciedad del pensamiento, no existe. Eso que quieren vaciar el pensamiento, no existe eso. No puede, el pensamiento siempre es pensamiento de algo, la conciencia siempre es conciencia de algo. Esto es muy importante entenderlo porque en la modernidad va a haber ideas muy extrañas que se van a introducir diciendo que el hombre tiene vacío, vacía la conciencia. No, la conciencia, desde que empezamos a experimentar y captamos el ser o intuimos el ser, es conciencia del ser. No hay un momento que está la conciencia acá y el ser por allá, no, no. En el momento en que la conciencia se activa, es conciencia de algo. Eso es muy clave para entenderlo. Crítica a otros pensadores, Heráclito, Pitágoras, los jonios caen en contradicciones al mezclar el ser y el no ser, que eso lo vamos a ver en la clase de Heráclito. Y a ver si continuamos con el otro. Ya llegó al final, profe. Esta es la última. Perfecto. Sí, me olvidé, perfecto. Entonces, si hay algo que yo quiero que se lleven hoy en día de esta clase, pensé que había otro, acá porque no sé si lo pegué la última, pero bueno, quiero que se lleven esta idea. Hay un problema filosófico antiguo que trata sobre el problema del cambio. O las cosas cambian o las cosas permanecen. De esto, y en la próxima clase vamos a dar el filósofo del cambio. Y de ahí, del filósofo del cambio, nos vamos a trasladar a Platón y Aristóteles. Y ya teniendo la base de Platón y Aristóteles, nos vamos a ir a Tomás de Aquino. Y en Tomás de Aquino ya vamos a poder hacer teología natural. Yo quiero que ustedes entiendan que no vamos tan rápido a la teología natural porque necesitamos tener los conceptos y las herramientas. Hay cosas que me habían dicho mis alumnos, digamos, no, yo quiero leer Tomás de Aquino, no, hay que pasar un poquitito por Aristóteles. Hay que dominar un poquitito los conceptos de cambio, acto, potencia, materia, forma, sustancia, accidente. Incluso nos van a servir para entender doctrinas fundamentales como la Trinidad, como la unión hipostática, la doble naturaleza. Son cosas que necesitamos como herramientas lógicas, conceptuales. Y como si usted agarra a Tomás de Aquino y lo agarra así de golpe, de sopetón, es muy probable que no entienda los conceptos porque él presupone que sus lectores entienden a Aristóteles, entienden Platón, entienden a Agustín, entienden filosofía de su época. Y bueno, yo creo que ahora pudimos llegar un poco a ver lo que es filosofía, la cuestión de la contemplación,
los primeros filósofos, el estatuto de la filosofía, y este gran problema, yo creo que usted se vaya, si hoy se va pensando esta idea de las cosas cambian, o todo permanece, o mi sentido, o los sentidos me muestran una ilusión, porque la razón me muestra que las cosas no cambian, pero ya nos interiorizamos en la pregunta, ¿no? La filosofía se pregunta, ¿cómo es que puede haber cambio si la razón me dice que no? O, ¿cómo es que la razón me dice que no si los sentidos me muestran que sí? ¿Hay alguna solución a ese problema? Yo le voy a dejar algunos textos, pero ya antes de empezar la otra clase, esto va a ser una lectura aparte, si quiere el hermano, vamos a leer el poema de Parménides, que es un poema que son 5 páginas cortitas, pero son hermosas. No sé, ¿tiene alguna pregunta, una duda, quedó algo medio ambiguo, algo que les llame la atención, no sé? Bueno, estamos bien, ¿verdad que sí? Si alguien quiere abrir su micrófono, ya sabe, para poder ir cerrando. Sí, para ir. No, no, solo para agradecer. Y recuerdo hace algún tiempo leí el poema de Parménides, pero lo leí de forma autodidacta y sí, pensé luego en proverbios, ¿no? En sabiduría. Espero a la próxima clase para escuchar tus comentarios. Por el momento, agradecer la sesión. Gracias también al profesor Suriel y seguimos aquí pendientes, conectados, tratando de hacer las lecturas. Gracias. Muchas gracias, William, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, hermanos, esto es más o menos Parménides, ya en la lectura que vamos a tener aquí estos días, aparte de la clase, ahí el que quiera subir ahí seguramente va a pasar el link Suriel y vamos a estar leyendo y nos va a quedar muchísimo más claro esto. De lo pronto voy a estar pasando el poema al grupo y voy a marcar las páginas también que leer, porque lo que voy a mandar es un compendio de fragmentos de filosofía clásica y entre ellos está una traducción que a mí me gusta mucho. Tiene algunas cositas de griego que podemos revisarla en la lectura, pero es una lectura simple y si vos ya lo has leído, William, mejor, o sea, más lindo, ¿viste? Es un hermoso poema. Así que bueno, nada, gracias. Yo les agradezco a ustedes porque para mí es un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias a todos. Los estamos viendo hasta el próximo jueves. Gracias, Bendiciones. profe. Saludos. Bendiciones. Chao, Gracias. chao. Bye. Descansa, Bruno. Gracias, profe Suriel. Que descanse, William.